vivían marido y mujer. Durante mucho tiempo ya querían tener un hijo, pero él no estaba allí. Un día, mi esposa se enfermó. El marido le preguntó qué es lo que más quiere. La esposa respondió que había un jardín magnífico cerca, donde crecen muchas de las flores más hermosas. Hay una hermosa Rapunzel en el jardín. Se ve tan fresco y tan verde que realmente quería probarlo. Pero el jardín estaba rodeado por una valla alta y nadie se atrevía a entrar, ya que este jardín pertenecía a una bruja. Poseía un gran poder y todos en el mundo la temían. El esposo amaba mucho a su esposa y decidió comprarle una Rapunzel, sin importar lo que le costara. Y así, al anochecer, trepó por la valla de piedra hasta el jardín de la hechicera, tomó apresuradamente un puñado de Rapunzel verde y se lo llevó a su esposa. Inmediatamente se preparó una ensalada y comió con avidez. Le gustó tanto esta ensalada que al día siguiente quiso aún más que antes. El marido volvió a entrar en el jardín, pero la bruja ya estaba parada frente a él. Ella lo miró enojada y dijo que pagaría mucho por robar la Rapunzel. Le dio a la bruja que no se enojara porque le arrancó la Rapunzel a su esposa, que estaba muy enferma. Y la ama tanto. La ira de la bruja pasó un poco y ella dijo que si era verdad, le permitiría recolectar tanta Rapunzel como quisiera, pero con una condición. Tendrá que darle a la bruja el niño que le nacerá a su esposa. El marido asintió con miedo. Cuando la esposa dio a luz a una hija, la bruja apareció de inmediato, se llevó al niño con ella y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más bella del mundo. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre. Esa torre estaba en el bosque y no tenía puertas ni escaleras. Solo en la parte superior había una pequeña ventana. Cuando la bruja quiso subir a la torre, llamó a Rapunzel para que bajara sus guadañas. Y Rapunzel tenía un cabello largo y hermoso. Oye la voz de la bruja, afloja sus trenzas, las ata al gancho de la ventana y el cabello se cae, y la bruja luego sube, aferrándose a ellas. Pasaron varios años y el hijo del rey pasó a montar a caballo por el bosque donde se encontraba la torre. De repente escuchó cantar y fue tan agradable que se detuvo y comenzó a escuchar. Rapunzel la cantó con su maravillosa voz. El príncipe quería trepar. Comenzó a buscar la entrada a la torre, pero fue imposible encontrarlo. Una vez vio cómo la bruja trepa por las trenzas que Rapunzel la bajó. Y al día siguiente, cuando ya estaba oscureciendo, el príncipe condujo hasta la torre y llamó a Rapunzel. Ella escuchó, se bajó las trenzas y el príncipe subió. Rapunzel, al ver que entraba un hombre al que nunca había visto, al principio se asustó mucho. Pero el príncipe le habló afectuosamente y le dijo que su corazón estaba tan conmovido por el canto que decidió verla sin falta. Entonces Rapunzel dejó de tener miedo y cuando le preguntó si aceptaba casarse con él, ella dio su consentimiento y le tendió la mano. Simplemente no sabían cómo bajar juntos. Se dieron cuenta de que cuando llegaba el príncipe, siempre llevaría consigo un trozo de seda y Rapunzel tejería una escalera con él. Y cuando la escalera esté lista, la bajarán juntos y se irán. La hechicera no notó nada hasta que un día Rapunzel preguntó por qué es más fácil arrastrar al príncipe hacia arriba. La hechicera entendió todo, se enojó y se aferró con rabia al hermoso cabello de Rapunzel. Las envolví varias veces alrededor de mi brazo izquierdo y con mi derecha agarré las tijeras y las corté. Se llevó a la hechicera al denso matorral de Rapunzel y la escondió allí. Ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana y cuando apareció el hijo del rey,
las bajó. El príncipe subió y vio a la bruja. Ella lo miró con su mirada maliciosa y dijo que nunca vería a Rapunzel. El príncipe estaba fuera de sí de dolor y desesperado saltó de la torre, pero las espinas espinosas del arbusto, sobre el que cayó, le arrancaron los ojos. El príncipe ciego vagó durante varios años en pena y dolor por el bosque, todo el tiempo llorando y afligido por su amada perdida. Una vez se metió en una densa espesura. De repente el príncipe escuchó a alguien cantar, le pareció tan familiar, y fue a su encuentro. Cuando se acercó, Rapunzel lo reconoció, se arrojó sobre su cuello y lloró amargamente de alegría. 2 lágrimas cayeron en sus ojos y el príncipe recuperó la vista y comenzó a ver como antes. Él la trajo a su reino y vivieron durante muchos, muchos años en felicidad y alegría. El viejo y tacaño Sr. Scrooge no había amado durante mucho tiempo nada ni a nadie más que a su propio dinero. No entendía la alegría que la Navidad y el Año Nuevo brindaban a los demás. Por lo tanto, la víspera de las vacaciones, el anciano se negó a dejar que su asistente saliera temprano del trabajo, que quería comprar un regalo para su hijo. El Sr. Scrooge incluso rechazó la invitación de su sobrino para celebrar la Navidad con su familia y también se negó a donar dinero para ayudar a los niños necesitados. El anciano cerró su oficina a última hora de la noche y se fue a casa. Y entonces en su dormitorio empezaron a suceder cosas extrañas. Soplaba un viento de alguna parte, retumbaba un trueno y de repente el fantasma de su compañero, que había muerto la pasada Navidad, apareció frente a él. El Sr. Scrooge estaba muy asustado y no entendía lo que estaba pasando. El espíritu dijo que después de la muerte fue castigado por no hacer el bien y no ayudar a las personas durante su vida. No quería que el anciano sufriera la misma suerte. Entonces advirtió a Scrooge que otros 3 fantasmas pronto lo visitarían. Después de estas palabras, el espíritu desapareció. El anciano fingió que no había pasado nada. Pero pronto el fantasma de un niño apareció ante él. El Sr. Scrooge estaba atónito porque era el espíritu de sus últimos años. El fantasma con la ayuda de la magia los transfirió al pasado. El anciano se veía a sí mismo como un niño en la ciudad donde nació y se crió. Estaba decorando el árbol de Navidad y se divirtió mucho. Entonces el señor Scrooge se vio a sí mismo en su juventud, el día en que, lleno de alegría y esperanza, le propuso matrimonio a su amada. Después de eso, el anciano se vio a sí mismo maduro. Su esposa estaba llorando y él no podía entender por qué decidió separarse de él. El caso es que Scrooge ya no le prestaba atención, solo pensaba en el dinero. El anciano no podía mirarlo desde afuera y le pidió al fantasma que lo devolviera. El espíritu finalmente desapareció, pero otro fantasma apareció en su lugar. Llevó a Scrooge a la casa de su asistente en Nochebuena. Toda la familia estaba sentada en una mesa pobre. El anciano estaba seguro de que todos lo odiaban, pero se convenció de que no era así. El asistente ofreció un brindis por la salud del Sr. Scrooge, y su esposa se unió de muy buena gana al brindis. Y entonces el anciano notó que el hijo de su asistente estaba enfermo. Scrooge sintió lástima por el niño y se avergonzó de su comportamiento. Luego el fantasma llevó al anciano a la casa de su sobrino. Toda su familia estaba feliz por las vacaciones. Lo más importante es que dejaron un asiento en la mesa para el Sr. Scrooge. El anciano no esperaba ver esto, siempre pensó que toda la familia lo odiaba. Finalmente el fantasma desapareció, pero el espíritu de los años futuros apareció en su lugar. Llevó al Sr. Scrooge a su propio funeral. Todos dijeron que se volvió más fácil para ellos cuando el anciano finalmente murió. Solo entonces se dio cuenta de que en toda su vida no había traído bien a nadie. Entonces Scrooge vio a su ayudante llevar flores a la tumba de su hijo. El anciano ya no podía mirarlo y le pidió al fantasma que lo trajera de regreso. El tercer espíritu desapareció y Scrooge volvió a casa. El anciano finalmente decidió cambiar para mejor. Afortunadamente descubrió que el tiempo había retrocedido unas horas. El Sr. Scrooge decidió no perder ni un minuto. Aún le quedaba tiempo para cambiarlo todo. El anciano estaba sinceramente feliz por la proximidad de la Navidad.
Envió el pavo más caro y gordo a la casa de su asistente. Scrooge luego envió un regalo al hijo del ayudante y donó una gran cantidad de dinero a la caridad. Luego de eso, el anciano fue a celebrar la Navidad con su sobrino, donde toda la familia lo recibió. Al día siguiente, cuando el asistente de Scrooge llegó a trabajar, aumentó su salario. Para su hijo, el anciano se convirtió en padrino. El Sr. Scrooge le dio al niño el mejor tratamiento posible y continuó disfrutando de una vida saludable. Desde entonces, el viejo tacaño se ha convertido en la persona más amable y generosa de la ciudad, y se ha ganado el amor y el respeto universales.